Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de Tiza y Micrófono, una idea que nace de 3 jóvenes que tuvieron la necesidad de brindarle a la sociedad aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, y para ello pues vamos a tener paneles de invitados profesionales en las diferentes áreas del saber para que ellos conjunto con nosotros nos ayuden a brindar esas posibles soluciones a las personas allá en casita y por qué a nosotros mismos. Sin más preámbulo, bienvenidos a Tiza y Micrófono. Así mismo es, Kaira. Y miren, antes de empezar con el episodio, yo quisiera contar una pequeña historia que considero que realmente identifica bastante bien al invitado que tenemos aquí y a la causa que por la que él lucha, ¿no? Y bueno, dice así: en un rincón del país, un técnico sin dinero ni contactos levantó su lucha con fe en la educación. No era líder, pero supo escuchar a quienes el sistema había olvidado. De tanto insistir, su voz se volvió la de muchos, y hoy dirige una organización que defiende la docencia, demostrando que desde la nada también nacen ecos capaces de romper el silencio. Bien, dándole la bienvenida a nuestro invitado Luis Miguel Martínez, actualmente presidente y fundador de ASODOMAE, Asociación de Maestros Especializados. Es locutor, docente e ingeniero industrial. Exactamente, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos el horario en el que las personas estén observando este pequeño espacio. Para mí es un placer estar acá, que ustedes me hayan invitado para dar un poco de historia sobre las cosas que pasan en el Ministerio de Educación, las cosas que suceden a través de los maestros. Estamos iniciando un nuevo año escolar, qué se ve, qué no se ve, qué la gente opina siendo cierto y qué opina sin ser cierto. Y vamos a tener, me parece que una gran conversación con respecto a todo esto. Me place mucho estar acá y buenos días, buenas tardes, buenas noches. El placer es nuestro, hermano. Bienvenido. Gracias. Luis Miguel, tú sabes que en el momento de que se introduce el tema de ASODOMAE, sí, y me hacen pues conversatorios sobre la asociación, yo sé que esta pregunta que yo me hice igualmente se la están haciendo muchas personas en casa. Ok. ¿Qué es ASODOMAE y qué diferencia ASODOMAE de una asociación ya existente como la ADP? Wow, mira, tu segunda pregunta, hay dos. Sí. Tu segunda pregunta es bastante importante. Y no por qué diferencia de ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, sino por qué hay, si ya hay una, ¿por qué hay otra? Exacto. Esa pregunta surge bastante en todos los ámbitos. Todo el mundo siempre está haciendo esa pregunta. Pero de hecho, en el Ministerio de la Administración Pública, en algún momento me hicieron la pregunta, me dijeron, pero ya ustedes tienen un gremio. Y nosotros dijimos, sí, no, nosotros no pertenecemos. Pero ¿por qué otros si ya tienen uno? Y mi respuesta, recuerdo que fue, bueno, porque la Constitución me lo permite. Fue mi respuesta. De hecho, no obtuvimos la información que andábamos buscando, no porque no quisieron darla, sino porque no era el sitio donde daban la información. Estábamos tocando puertas en ese momento. Pero, ¿qué es ASODOMAE? Vamos a iniciar. ¿Qué es ASODOMAE? Asociación Dominicana de Maestros Especializados. ¿Cómo nace ASODOMAE? En algún momento de mi vida, yo soy ingeniero industrial de profesión. Y he trabajado para empresas como cualquier ingeniero industrial. Soy hijo de una maestra y soy hijo de un ingeniero también. Dígase que tengo de ambos lados. En algún momento de mi vida yo me di cuenta de que yo prefería enseñarle a las personas. A mí eso me encanta. O sea, a mí me gusta que la gente me diga cómo hago esto y yo llevarlos por el camino, decirle, mire, podemos hacer esto, así, así, así. Y ya yo tenía, me parece que 4 o 5 años en el sistema educativo, dando clases para el Ministerio de Educación, pero cada vez que venía un concurso no nos permitían ir al concurso a los que se parecían a mí, dígase a los que no éramos licenciados en educación, haciendo el trabajo. Ok. Y yo solamente conocí a 2 personas
que estaban en la misma posición que yo. Esa posición, el Ministerio de Educación le llama monitor, pero nada que tenga que ver con lo de universidad. Un monitor ayuda a un maestro en la universidad. En el Ministerio de Educación, un monitor es un maestro común y corriente, pero no ha concursado. Ok. Así de simple. Ok. Y yo conocí a 2 personas y creé un grupo de WhatsApp para salir a buscar más personas parecidas a mí. Yo aspiraba a encontrar 30 ese día, pero ese día se llenó el grupo de WhatsApp con 256. En aquel momento se llenaban. ¿Y esperabas que Wow. te llenara de esa forma? No, yo no esperaba que sucediera nada de lo que sucedió en todo el camino. Se llenó el grupo de WhatsApp y empezamos a hacer reuniones virtuales porque dígase que todos los maestros que aparecieron estaban distribuidos en todo el territorio nacional. Había gente en Higüey, había gente en Bauruco, había Ya gente... que eran muchos. Exactamente. En una semana ya había un grupo de WhatsApp lleno y había uno de Telegram con 700 personas. Wow. Dígase que habían aparecido poco más de 1,000 personas. maestros en la misma situación que yo. Pero nadie en ese momento tenía como la fe de que iba a suceder algo. Estamos hablando de una posición que nadie le ponía atención. Nadie le ponía atención a esa posición. Nadie tenía fe en esa posición, a pesar de que la mayoría de sus maestros estaban en técnico profesional, que es un tesoro para el Ministerio de Educación, y artes, que es el mayor tesoro del Ministerio de Educación. O sea, los pocos puntos que ha subido educación, porque ha subido unos pocos puntos, quien se lo da mayormente es la modalidad en artes. Sin embargo, es la modalidad más maltratada en el Ministerio de Educación. Eso es bueno que se sepa. Y empezamos a hacer reuniones virtuales, empezamos a hacer como algunos procesos, diligencias. Digo esto porque con el tiempo nos dimos cuenta, todos los que estábamos en esos grupos, que todo lo que hicimos fue necesario para llegar a donde hemos llegado al día de hoy. Si lo hubiéramos hecho desde el primer día, ya no existiéramos. Así de simple. Nos dirigimos al ministro del momento, el señor Rafael Furcal. No nos atendió. Nos dirigimos a la primera dama en aquel momento. Ella sí respondió, pero nunca se concretó la reunión. O sea, ella respondió a través de un tercero. Pero una persona se acercó a nosotros y me ayudó. Me dijo, yo te voy a conseguir la cita en el Ministerio de Educación. Y nos consiguió la cita con el director de gabinete de ese momento. Y tuvimos una primera cita. Eso, estamos hablando de que el grupo se creó en septiembre y esa cita llegó en diciembre, un 8 de diciembre. Pasó esa cantidad de tiempo. Eso fue un boom. Eso fue un gran boom. Tuvimos la cita, pero luego de una primera cita no resuelve nada. Empieza todo un proceso. Llegó enero, llegó febrero, llegó marzo. No, empezamos a tener citas con personas pertinentes. Porque a lo primero nos recibía alguien en una recesión y la persona el señor no puede recibirlo y no nos recibían. Así de simple. ¿Y eso pasó en una ocasión o varias ocasiones? No, eso ocurrió mucho. Eso ocurrió bastante. La gente hoy es fácil. Al finalizar la historia es muy fácil agarrar y decir, te respetan en el Ministerio de Educación. Pero no saben lo que costó. Todo, exacto. Todos los malos ratos. Yo estoy hablando de que te hacían sentir mal. Pero yo tenía un objetivo en ese momento. O sea, tú me vas a hacer sentir mal, pero yo sigo mi camino. Tú no eres la persona que me va a resolver, entonces busco a otra persona para que me resuelva y sigo mi camino. No es fácil. No es fácil, pero seguí el camino. Tuvimos más reuniones. Cuando llegó un momento, estamos hablando probablemente de abril ya. Abril del año que sigue. ¿Qué año, perdón? 2022. 2022. Empezamos en 2021, septiembre del 2021, y ya aproximadamente para abril del 2022 entendíamos que se estaban burlando de nosotros. ¿Por qué? El viceministro de Acreditación y Certificación Docente del momento nos recibió
Y esa persona nos dio una respuesta vana sobre resolver nuestro inconveniente. Una respuesta para que supieras que no iba a suceder nada y te puedes retirar. Esa respuesta, la gente a veces la gente busca un sí sin saber que el no te da mayores beneficios. Esa respuesta sirvió para que un grupo se uniera para demandar al Ministerio de Educación en los tribunales. Y sucedió. Y sucedió. 210 personas levantamos un proceso al Ministerio de Educación y lo llevamos. El proceso ni se ganó ni se perdió. El veredicto lo que decía era que había un proceso que no habíamos llevado, que era el proceso como de conciliación. Yo no soy abogado, ni nada que se parezca. Eso fue un proceso, una negligencia de nuestros abogados del momento. Ok. Pero ese proceso fue muy importante porque ese proceso nos puso en el mapa. Ese proceso hizo entender que había un grupo que estaba dispuesto a ir a donde tuviera que llegar para resolver el inconveniente. Muchas reuniones, muchos malos momentos, mucho mal de todo, hasta que llega no resolvimos nada en los tribunales, pero llega ya la decisión de vamos a formar un nuevo sindicato, porque dicho sea de paso, hay que mencionar a la ADP. Fuimos a la ADP. La ADP se reunió con nosotros. Te hablo mentiras si te digo, nos dio la espalda. Sí, se reunió con nosotros. Su presidente y un gran grupo se reunieron con nosotros. Pero ya, solamente eso. Solamente escucharon. Y ya, solamente eso. Y recuerdo que el presidente de ADP me dijo, mañana tengo una reunión con el ministro. Este es mi número, me dio su número. Llámame mañana después de tal hora. Esta es la hora que él no ha tomado la llamada. Wow. Pero su gente que estaba alrededor de él sí me respondían, me decían, él te va a devolver, lo que pasa es que tenemos esto, tenemos lo otro. Pero llegó un momento donde también ellos dejaron de responder. Pero una pregunta, si era un proceso simplemente para, ¿verdad? Resolver el problema, ¿qué papel jugaba la ADP en todo? Bueno, la ADP hasta ese momento era el gremio que defendía a los maestros. El único gremio que defendía a los maestros. Y nosotros éramos maestros. Independientemente de que hayamos concursado o no, éramos maestros en ese momento. No cotizábamos para ADP por no tener el título de docente, pero ayúdame a regularizarme para luego cotizar contigo. Okay, ahí era que estaba el tranque del problema que tenían ustedes. Sí, claro, fue... No estaban reconociendo. Por cuestiones económicas. Por más feo que se escuche, por cuestiones económicas. No cotizas conmigo, no te defiendo. No te puedo ayudar. Así de simple. O sea, un grupo olvidado. Sí, pero totalmente. Ahí es que radica entonces la diferencia entre, ¿verdad? Lo que preguntaba Para que ustedes comprendan la situación en la escala de las posiciones, al día de hoy todavía, esa posición está por debajo de los conserjes. Para que entiendan más o menos. ¿Puedes repetir la posición, el nombre? Monitor. ¿Por qué yo digo que está por debajo? Esa posición no existe legalmente hablando. El MAP no la tiene reconocida. Alguien la creó, la posición, y le puso un sueldo, pero no la reportó en el MAP. Dígase que si a un monitor hoy lo desvinculan, no le dan prestaciones laborales. Wow. Y eso sigue siendo así el día Y eso sigue siendo así. Han cambiado cosas. Pero en esa posición sigue igual. Sí, ya hay una nueva posición donde están empezando a migrar, una posición que ya sí está reconocida. Han cambiado algunas cosas, pero realmente si hoy desvinculan un monitor, simplemente pase buenas tardes. Y así mismo. Wow. Una taza de café como mucho le darían. Seguimos nuestro proceso y llega la hora donde hay que crear una nueva asociación, porque si la que está no nos representa, claro, necesitamos representarnos nosotros mismos. Porque cuando fuimos a los tribunales no fuimos como una asociación, fuimos como 210 personas. Y el expediente tenía el nombre de 210 personas. Hay un punto importante. Habían 210, pero posiblemente empoderado en viajar a cualquier sitio, sentarse en cualquier lugar, eras tú en ese momento. Bueno, te puedo decir que todas las audiencias eran los martes. Siempre había un gran grupo
en las audiencias. Pero apoyo. cuando te digo que había un gran grupo, era en las audiencias no solamente se ve tu caso, puede que ese día se lean 9 casos y hay más personas de los demás casos y había mucha gente de pie. Recuerdo una vez que dijeron, el que no tenga nada que ver con estos casos se puede retirar porque no hay silla, y no se retiró nadie, porque realmente nosotros íbamos un buen grupo. Un buen grupo. Un buen grupo íbamos, a pesar de que teníamos que ir a los centros, pero ya muchos teníamos los permisos para asistir a nuestro proceso. Que esto demuestra la unidad que han tenido desde el principio. Sin dudas, sin duda. Excelente. ¿Qué sucede? Ya hemos decidido tomar una decisión de crear una asociación sindical y fuimos a una confederación para que nos orientaran de cómo hacer eso. Ok. El problema principal de esa confederación fue, miren, alguien me dijo, si el presidente de la confederación sabe eso, les llama la atención. ¿Cuál fue el problema principal? En esa confederación, pertenece a ADP, a esa confederación, y pertenece a AMPROTEP, que es el sindicato de los técnicos de educación. Y su vicepresidente en aquel momento, no sé actualmente, en aquel momento, en la conversación que tuvimos, actuó de una forma como si él no quisiera que nosotros nos sindicalizáramos. Y toda la conversación giró en torno a ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no tienen que hacer eso. Cuando nosotros fuimos a que nos orientaran, de hecho él nos ofreció conseguirnos cita con el ministro. En algún momento le dijimos que nosotros no hemos venido aquí a buscar una cita, las citas se buscan en el Ministerio de Educación. y cuando salimos de esa reunión, entonces alguien me dijo, no tomemos una decisión porque no nos trataron bien. En esa confederación no nos trataron bien. Alguien me dijo, antes de tomar una decisión, yo te quiero presentar otro líder sindical. Ahora, una pregunta. ¿A qué tú crees que se debe eso? O sea, el hecho de que esa persona, en lugar de alentarte, ¿verdad? Hubiera querido hacer todo lo contrario. Siempre he pensado que había algún tipo de interés que nosotros tocábamos sin darnos cuenta. Siempre lo he pensado. Sin embargo, al día de hoy yo le puedo decir que nosotros rompimos barreras que ellos necesitaban. Me explico. Solamente, y esto es legal, esto está escrito en la ley, solamente en el Ministerio de Educación, la ADP tenía el derecho de que sus miembros cotizaran a través de la nómina. Dígase que el ministerio le hace la retención para entregarle a la ADP. Solo la ADP. Solo la ADP hasta ese momento. Estamos hablando de 2022. Nosotros rompimos la barrera porque la misma persona que nos atendió nos dijo que eso era imposible que nosotros pudiéramos hacer eso. Bueno, pues lo imposible lo volvimos posible, pero no tan solo para nosotros. Ellos hoy, al día de hoy, están cotizando automáticamente por la nómina. Que al final tienen que agradecerle a ustedes. Tienen que agradecerlo. Pero no tan solo ellos, también hay otra asociación que es la de los directores. O sea, nosotros rompimos un paradigma. O sea, tú me estás diciendo que básicamente en el ministerio se entendía que la ADP era la única que podía 100%. 100%. Y ojo, yo no soy político. Cosa que legalmente no es así. Yo no soy político ni me debo a ningún partido político. Pero tengo que decir que el ministro anterior al actual, el señor Ángel Hernández, su visión fue: aquí todo se va a hacer mediante la ley. La ley lo permite, se va a hacer. Y ese fue el criterio. Ese fue el criterio. Y yo ni soy amigo del señor Ángel Hernández, ni nos conocíamos de otro ámbito, ni nada que se pareciera. Pero yo te puedo decir que el señor Ángel Hernández, ese era el criterio. La ley lo permite, entonces se puede hacer. Adelante. Correcto, lo que es así de simple. Normal, ¿no? Así de simple. Y no solamente con ese caso, todos los casos que se trabajaron. La ley se permite, pues entonces sí. Dicho sea de paso, tuvimos un caso de una maestra desvinculada en 2019. Dígase que era otra gestión en 2019. Y hasta el 2024, ella la desvincularon por un proceso judicial. Pero el ministerio la desvincula sin una orden de un juez. O sea, a ella no le habían cantado sentencia. Y el ministerio la desvincula, pero luego ella queda inocente. Ok. Pero el ministerio no le devolvió su posición, que debió de devolvérsela. Y según ella, en un video que tenemos, el ministerio le decía que no, que tenía que volver a concursar, y la ADP le decía que ya no se podía hacer nada.
pero como el ministro que estaba ahí decía que si la ley lo permitía tenía que hacerse, nosotros presentamos el caso. Muy bien. Presentamos el caso, me parece que para un noviembre, y en enero ya ella estaba repuesta. Al día de hoy ella es una docente común y corriente otra vez. Puede ser importancia. Porque nunca debió de ser desvinculada. De ser desvinculada. Usted tiene que esperar la orden de un juez. Claro. Hay un principio, yo no soy abogado, pero hay un principio que dice que usted es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Uy. Entonces, fuimos a donde otro líder sindical y ahí nos trataron totalmente distinto. Ahí nos orientaron. Ese día, llámele como usted quiera, coincidencia, diosidencia, como usted quiera, llámele. Ese día, con la persona que nos reunimos para orientarnos, nos llevó a una actividad donde estaba el presidente de la República. Es el mismo día. Yo no salí de mi casa a ver al presidente de la República. Eso no fue planeado, No. Simplemente sucedió. Y tuve la oportunidad de hablar por 2 minutos con el presidente y eso fue suficiente para que todo cambiara. Y tenías ese guión ahí pensado de qué harías. Hacía 8 meses. Wow. Ya yo había pensado que yo voy a decir. Yo siempre he sabido que un presidente tú no te vas a sentar con él todo un día. Se le notaba el agotamiento físico al presidente ese día, recuerdo. Dije, se le nota que ha ido a 6 actividades en el día de hoy. Y en 2 minutos le expliqué. Él llamó a una persona y le dijo, tú eres la persona que va a resolver ese inconveniente. Y posterior a eso, pasaron como 2 o 3 meses, el ministro de Educación, Jack, no era Furcal, era, yo dije Rafael Furcal, ya no recuerdo si es Rafael o Roberto. ¿Cómo que se llama? Roberto. Es Roberto, perdón, pido perdón. Sí. Ya no era el señor Roberto Furcal, era el señor Ángel Hernández. Y el señor Ángel Hernández tuiteó de que iba a resolver el inconveniente. Estamos hablando de que ya éramos más de 5,000 docentes, no docentes, maestros a nivel nacional que teníamos el mismo inconveniente. Entonces empezamos en el 2023 y ya vamos por el 24. Sí. No, perdón. Empezamos en el 2021. Y ya vamos por el 2023. Ya vamos por el 22, finalizando el 22. En octubre aproximadamente del 22 es que el ministro Ángel Hernández tuitea. Okay. Y dice que lo va a resolver en el primer trimestre del 2023. Bien. Es inconveniente. Llegó el primer trimestre. Al mismo tiempo ya teníamos el proceso de crear la asociación. Enero, febrero, marzo. Llega marzo. Donde cierra el trimestre. Exacto. Todo el mundo está a la expectativa. Todo el mundo me pregunta, pero yo no tenía la información. Llega el 23 de marzo y me llaman de la Procuraduría para decirme que ya la asociación era un hecho, que pase a buscar el certificado de incorporación y todo eso. Hago un video, se hace una reunión en la directiva que ya era oficial. Ellos me dicen que haga un video. A mí de por sí las cámaras no me agradan tanto, pero hago el video. Y ese video lo subió una noticia. Yo no sé cómo llegó, lo subió una noticia y al otro día en la mañana ese video que yo había hecho tenía 11,000 views. Wow. Eso era suficiente, yo entendía. Un logro. 11,000 personas que están viendo esto, no significa, pero ustedes no lo vieron, pero las personas de educación sí lo vieron. Correcto. Quienes debían de verlo. Quienes tenían que verlo sí lo vieron. Pero estamos a 23 de marzo, el trimestre se acaba la semana que viene. Esperaron el último momento. Pasan los días y llega el 31 No. de marzo, el último día de marzo. Yo recuerdo que yo me acosté a dormir y cuando me despierto tengo el celular lleno de mensajes. Me despierto como a las 6 de la tarde y cuando miro tengo muchos mensajes porque ya había salido la orden departamental que regulaba el concurso que era para nosotros. Wow, qué bien. Lo mejor que tenía esa orden departamental era que nos mencionaba como asociación. Dígase que el video que yo hice lo vieron y nos incluyeron en la orden departamental. A partir de ese momento, nosotros lo que creamos fueron capacitaciones para que las personas que iban a empezar a ser miembros nuestras pasaran el concurso. No podíamos pasar vergüenza. ¿Cómo le digo yo a una persona que tengo 5 años dando clases y cuando llega el concurso me quemo?
Sí, sí. O sea, yo no podía hacer eso. Eso no podía suceder. Hubo comentarios malintencionados. Recuerdo una persona que hizo una entrevista, porque en la directiva pasamos el 92% de todo lo que nos examinamos, de todo lo que fuimos al concurso. El 92%. Solamente 210 personas, aproximadamente 205 personas, no aprobaron el concurso. Y hubo gente que fue a entrevistas a decir que nosotros habíamos hecho algún tipo de contubernio en el Ministerio de Educación para que en la directiva todos pasaran. Como dominicanos, a veces tenemos que revisar ese tipo de cosas que hablamos sin ningún tipo de pruebas. Sí. O sea, ¿cuál es la intención de hacer eso? ¿De dónde tú sacas esa información? Dicho sea de paso, a ese día yo nunca me había reunido con el ministro de Educación todavía. Nunca lo había visto de frente, a ese día todavía. Presidente, pero no con... Sí, con el presidente, pero no con el ministro. Para que vea cómo son las cosas. Pero la gente dijo... Yo escuché un audio que decía que el ministro me había mandado a buscar para que yo leyera la orden departamental y verificar que la gente mía iba a pasar y la gente que no me importaba no iba a pasar. Y, o sea, yo solamente me reí. Yo solamente me reí porque la gente inventa cosas. Sí, sí, natural. La gente no tiene prueba, la gente no sabe, pero la gente... emite una opinión, ¿no? Emite una opinión porque... Si no puede quedarse callado. No cumplo el objetivo si me quedo callado. La emiten porque sabe que mucha gente cree la bola de que rueda. Sí, pero tú quieres que te diga algo. Yo no creo en el... deja que la gente hable. Yo he mandado dos notificaciones legales a personas para que se retracten o presenten pruebas. Yo he enviado 2. ¿Por qué? Porque la gente, fulano de tal se roba el dinero. Sí. Y fulano de tal, como está en una posición alta, no responde. Pero hay una gran parte de la población que está creyendo, que tiene la duda. Exactamente. Que tiene la duda. Y en lo que se demuestra lo contrario. A 2 personas yo le mandé una notificación legal. A uno le di, creo que 48 horas para que presentara las pruebas o se disculpara públicamente o nos íbamos a ver en los tribunales. Esas personas no pasaron 48 horas, pasaron como 25 minutos. Y se retrasó. Y claro, porque había hecho un comentario malintencionado diciendo que yo había tenido una reunión y que habíamos llegado a unos acuerdos, que eso nunca había sucedido. Nosotros tenemos como costumbre que cada vez que tenemos una reunión importante hacemos un acta y se la presentamos a las personas, a los miembros. Mire, tuvimos una reunión con fulano de tal y se habló esto y quedamos en esto. En esa reunión yo recuerdo que el acta decía que la reunión no había servido para nada, que esa reunión que habíamos tenido no había servido para nada, y es la realidad, la reunión no sirvió para nada. Y lo que dijeron fue que sí habíamos llegado a algunos acuerdos, pero que yo quería engañarlos. Wow. Le mandé una notificación legal. Se retractó, ya creo que no quedó duda. Claro que no. Claro, Otra persona dijo ya en el proceso del concurso, nosotros lo que hicimos fue que conseguimos 2 veedores por regional. Son 18 regionales, díganse. 36. Que teníamos que tener 36 veedores. Y teníamos que pagarle a esas personas dieta para que coman, para que pasen el día. Y era un cálculo de 160,000 pesos para 11 días. Y alguien dijo que ese dinero yo me quedé con él en los bolsillos. Entonces a esa persona le mandamos su notificación también. Claro. Para que demuestre. Que yo me había quedado con ese dinero. Okay. Ese dinero ni siquiera pasa por mis manos porque la asociación tiene un secretario de finanzas. Ese dinero ni siquiera pasa por mis manos. Es importante que se sepa que cualquier peso que se mueve, que no sea electrónico, o sea, un cheque, o si hay que ir al banco y sacar un dinero, deben de aparecer 2 firmas, ni siquiera una. Tiene que aparecer el de secretario de finanzas y la mía. Si es electrónico, si se va a hacer un depósito, una transferencia, él tiene el token y él lo maneja. Pero yo no puedo ir al banco y decir, bueno, yo voy a sacar 50,000 pesos de esta cuenta. Yo no puedo hacer eso, porque inmediatamente me van a pedir la otra firma. Entonces ya tendríamos que tener algo hablado. Eso se hizo inicialmente para evitar cualquier duda. Eso se pensó inicialmente. ¿Puede firmar una persona? No, pero vamos a firmar 2.